¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Santiago Brito. Soy estudiante de la prestigiosa Universidad Técnica Particular de Loja de la Facultad de Derecho. Hoy me ha tocado a mí dar una clase sobre la infografía que ustedes están mirando. Así en este sentido, entonces mencionaré dando mi tema. Mi tema trata de las políticas públicas que protegen los derechos digitales de los jóvenes de la sociedad de la información. Estas políticas públicas en sí tratan sobre el uso sano, el uso correcto, seguro y constructivo del Internet, tanto para los niños, niñas y adolescentes, parte de la intención de potenciar o con la intención de potenciar las oportunidades y habilidades que ofrecen las tecnologías digitales que hoy en día están a nuestro alcance y que sirven para nuestro uso diario y para el desarrollo tanto intelectual de los seres humanos en general. Así, entonces, en este sentido, diremos que ¿qué son las políticas públicas? Las políticas públicas son la expresión del comportamiento del Estado ecuatoriano para proteger a los niños, niñas y adolescentes y de esta manera erradicar las distintas formas de violación de sus derechos en Internet. ¿Qué quiere decir con esto? Que las políticas públicas del Estado son garantías que nos da el mismo Estado para protegernos o para proteger más bien a este grupo, a estos grupos que son tan vulnerables y que están sujetos o están tan propensos a caer en este mal uso de las tecnologías digitales en el en esta vida cotidiana. Así entonces, ¿qué buscan con estas políticas? ¿Cuál es su objetivo primordial? Es garantizar el uso adecuado de las mismas para que no se adquiera información eh, de peligro, información maligna, información eh, incorrecta, información que no se necesita en otras palabras. ¿No es cierto? Así entonces, continuando, diremos que las políticas públicas para garantizar el adecuado uso de los medios digitales está destinado a promover conductas protectoras o preventivas de factores de riesgo que puedan poner en peligro y la integridad de los niños, niñas y adolescentes ante el acoso y el uso del Internet. Es a lo que nos referíamos anteriormente. ¿Qué buscamos nosotros con esto? Lo que buscamos es que a través de estas políticas no sean los niños sujetos de este tipo de delitos, como es el acoso, como es hasta el punto de una violación, porque todos saben que a través del acoso, las conversaciones vía internet y todo ello llevan a un punto de consumación máxima que puede ser una violación, ¿no? En tanto del niño, niñas y adolescentes. Así entonces, debemos decir que estas políticas públicas, ¿qué hacen o cuál es su objetivo primordial? Lo que hacen estas es reconocer al niño y adolescente como sujetos de derechos a la información, es decir, les reconoce los derechos como tales, que se tiene, nadie no está en tela de duda. Más bien lo que como dice, se trata de garantizar un adecuado uso. Segundo, promover que la información que presenten los medios no vulnere el bienestar social, espiritual, moral y mental de nuestra niñez. Como ustedes saben, nosotros somos un Estado laico, plurinacional, por lo tanto hay diversidad de culturas, diversidad de etnias, diversidad de, de lenguajes, diversidad de razas, etcétera. Entonces, ¿qué trata de hacer, qué se trata de hacer a través de estas políticas públicas? Estas políticas lo que tratan es de que no se dé
esa vulneración de derechos, ya sea en un programa, por ejemplo, pongamos en un programa que, que saque un capítulo en donde haya niños de color y digan y lo discriminen. Entonces, a ello se refiere estas políticas, que tratan de promover una información que nos presenten los medios de comunicación, una información que sea sana, adecuada, que no vaya en contra de los niños, que no vulnere sus derechos, para así nosotros poder seguir una vida tranquila y no conflictiva en la sociedad, ¿no? Vamos a hablar así entonces, continuando con esta infografía, sobre qué es la responsabilidad interinstitucional. ¿Cuál es la responsabilidad interinstitucional? Diremos que la responsabilidad interinstitucional tiene su génesis a través de los centros de protección de derechos que son parte del sistema descentralizado de protección integral a la niñez y adolescencia y que trabajan en conjunto con los otros organismos de este sistema, Fiscalía, juntas cantonales de protección de derechos. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Que son centros cuyos, cuyos objetivos están en cuidar, en garantizar una adecuada información a estos niños y el uso adecuado de los mismos, ¿no? A través de los medios digitales. Entonces, en este sentido, diremos que si por A o B se resulta vulnerado un tipo de derecho de este niño, que tal vez por ahí estuvo el niño en el internet y vio cosas malas porque alguien le enseñó y todo ello, entonces inmediatamente se tiene que acudir a lo que sería el aparato competente, la entidad o institución competente, por así decir, ¿no? En el sentido, sería aquí en el Ecuador la DINAPEN, que ellos protegen los derechos de los menores, ¿no? Y si es que ya se da una vulneración mucho más grave, como les decía anteriormente, ya se llega a lo que es una violación, ya se consume un delito ya más grave de violación, entonces esto ya sería de las manos de DINAPEN, sino pasaría a un órgano más competente y más completo desde mi perspectiva y punto de vista personal, que es la Fiscalía. Entonces, ella tendría la obligación, no por petición de partes, sino más bien de oficio. ¿Por qué? Porque se están vulnerando los derechos del niño, niña y adolescentes. En este caso que puse como ejemplo, en el caso de una niña, pongamos. Entonces, adolescente, perdón. Entonces, en este sentido, para ello es la responsabilidad interinstitucional, que mediante centros de protección de derechos, nosotros sentirnos más protegidos sobre posibles delitos que se puedan eh, cometer en contra de estos grupos vulnerables. Bien, ahora es el memorándum de Montevideo. Diremos en este sentido entonces que el memorándum de Montevideo, que reviste particularmente importancia porque prevé la conjugación de esfuerzos para la protección de los datos en Internet, especialmente de los menores. ¿Qué nos dice esto? Que el memorándum de Montevideo nos dice que se reviste o tiene sus objetivos claros porque prevé la conjugación de esfuerzos para la protección de los datos de Internet, especialmente los menores, es decir, que cuida los datos, que garantiza ese sigilo que se necesita, o más bien garantiza esa protección de los datos en Internet. ¿Ya? Debemos decir que este memorándum de Montevideo posee medidas legales. Estas medidas legales generan a su vez procesos de interoperabilidad de datos entre las instituciones de la función judicial para la producción de estadísticas jurimétricas de ingresos de causas de delitos cibernéticos contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, estas medidas legales, como les digo, lo que nos ayuda es de una u otra manera generar un tipo de proceso sobre una vulneración de derechos que se pueda dar ante los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
Así, entonces, en este sentido, hablaremos por último sobre las medidas técnicas y procedimientos. Estas medidas técnicas y procedimientos que hacen hacen elaborar directrices contra la violencia digital con base en los protocolos generados por el Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género. Entonces, estamos hablando que mediante estas medidas y procedimientos, lo que se busca como tal, como fin específico y fin de este tema, es erradicar de una u otra manera la violencia tanto en los niños, niñas y adolescentes a través de estas plataformas digitales. eh, eh, Como habíamos mencionado en párrafos anteriores, lo que se necesita aquí es buscar un correcto, sano y seguro uso adecuado de estas tecnologías digitales para que la información que ellos adquieran sea sana, sea garantizada y sea bajo los parámetros que son establecidos para su edad, ¿no? Porque como bien sabemos, los niños, si hoy en día son mucho más avanzados, por así decir, que nosotros, ellos ya están y están al alcance de muchas otras tecnologías que nosotros en nuestra época no los teníamos. Por ello mismo es tanto responsabilidad de nosotros como padres, hermanos, garantizar ese correcto uso adecuado de esas tecnologías para que mañana más tarde estos niños, niñas y adolescentes sepan que si bien están garantizados su correcto uso a través de los diferentes cuerpos legales, pero también es corresponsabilidad de nosotros como padres, de hermanos, hacer un uso adecuado de los mismos y poder llevarles a ellos esa enseñanza para que no caigan después, mañana más tarde, en conflictos con, con temas o delitos informáticos posibles que pueden darse, como el acoso que hoy en día está en boga en nuestra juventud. Eso es lo que les puedo informar sobre esta infografía que realicé. Como les dije, mi nombre es Santiago Brito. Les agradezco mucho su atención. Muy buenos días.